Ok, la siguiente cápsula corresponde a la sesión teórica de la fase 2 del proceso de investigación para el proyecto de título, eh, la cual lleva por nombre Introducción al uso de software educativo. Mi nombre es Raúl Luna, mi compañero es Sebastián Melo. Bueno, para poder trabajar esta introducción, vamos a separar el trabajo en tres contenidos: en contextualización de la propuesta, la explicación de la TIC y sugerencias en el uso de la TIC en un aula de clases. Entonces vamos a ir abarcando cada uno de los puntos y vamos a partir con contextualización de la propuesta. Al momento de trabajar esta TIC, se nos planteó la siguiente pregunta: ¿qué urgencias educacionales en aula se evidenciaron durante la modalidad remota? Encontramos tres respuestas evidentes: tipo de herramientas utilizadas, qué es lo que los docentes estaban utilizando, por qué los estaban utilizando y cómo los estaban utilizando. Todo esto en un contexto de clase. Después tenemos la especificidad de los recursos, ya que se sabe que no todos los colegios tienen los mismos recursos para poder abordar esto que fue la pandemia, por lo que muchos docentes tuvieron que innovar en cómo se trabajaba cómo se trabajaba esta virtualidad. Y por último, alternativas atractivas para los y las estudiantes. Otro punto súper conocido es el hecho de que no todos los estudiantes mantenían una concentración constante dentro de la sala de clase, lo cual se presentó como uno de los principales desafíos para los docentes. Entonces, ¿cómo era, cómo es que ellos pueden o podían mantener la concentración de un estudiante para que éste participara constantemente de las salas de clases? Durante el proceso de virtualización de las aulas, se requirió que muchos docentes pudieran innovar y descubrir nuevas herramientas para trabajar, a pesar de que éstas tuvieran un contexto poco amigable, como lo fue la pandemia, y sobre todo la distancia, ya que no se podía mantener un contacto o ver las reacciones de los estudiantes para poder comprender la manera en la que ellos estaban trabajando los contenidos. Entonces, debido a esto, nace una necesidad de descubrir nuevas estrategias que pudieran ser atractivas para los estudiantes y que ello le permitiera a los docentes trabajar de forma eficiente los contenidos y así poder propiciarlo el aprendizaje necesario para el avance educativo. Entonces, en virtud de estas situaciones, nace como una propuesta educativa utilizar los elementos que se han percibido como constante en la vida de los estudiantes, el cual es el teléfono celular. Es bien sabido que el teléfono fue uno de los medios más importantes para la enseñanza en el periodo de pandemia, ya que no todos los estudiantes tenían computador, pero sí muchos poseían el teléfono, ya sea de parte de ellos o gracias a los padres. Entonces, el objetivo de esto era generar una herramienta didáctica que pudiera ser lúdica, incorporando alternativas que mientras se ponen en práctica lo estudiado en clase, resuelven experiencias significativas para ello. Es por lo que nosotros pensamos en mezclar un contenido matemático junto con otro contenido de otra área, en este caso, música. Por lo tanto, la propuesta está orientada a la ejercitación de números racionales para los niveles de séptimo básico a primero medio, inicialmente. Esto debido a que se puede hacer un trabajo mucho más amplio con esta aplicación. Entonces, ahora vamos a partir explicando la TIC. La alternativa propuesta corresponde a una aplicación de teléfono llamada Music Q, Música Irracionales, como lo mencionamos anteriormente. En esta, para la experiencia de la investigación, se elige un nivel de dificultad que, debido a que es un prototipo, la aplicación es un prototipo, solo existe un nivel de dificultad. Una vez iniciada la aplicación y seleccionada la dificultad, se tiene que responder un ejercicio aleatorio que se plantea. En este caso son ejercicios de números racionales, suma, resta, multiplicación y división con resultados sencillos. Sin embargo, lo importante de este resultado es que no debe ser simplificado. Y esto es para poder trabajarlo con lo que viene a continuación dentro de una partitura musical. Ok, entonces, continuando con la explicación de la TIC propuesta, cuando se comprueba la respuesta, que debe ser de la forma A sobre B, se accede a una interfaz de juego que es la que podemos ver aquí en pantalla.
la cual cuenta con un tempo. Entonces, si la respuesta era, por ejemplo, 4/4, atiende también a este disclaimer que hicimos con anterioridad, que era no simplificar, puesto que es requisito que esté dispuesto de esta manera. Y el usuario deberá ubicar una cantidad de figuras dependiendo del tempo conseguido, lo cual vamos a explicar un poco más adelante en esta presentación, que en este caso correspondería, por ejemplo, a 4 figuras de negra para comprobar que la cantidad de figuras es adecuada con el botón check. Si ésta se condice con el tempo, podrá reproducirse en sonido de piano la configuración de figuras utilizadas con las notas correspondientes. Ok, podíamos ver con anterioridad que la estructura de un pentagrama es un poco compleja a la vista, puede ser un poco intimidante, pero si la desglosamos como sigue, podremos también socializarla con los estudiantes en una tentativa de experiencia en aula. En primer lugar, el elemento que antes consideramos un numerador señala la cantidad de figuras de un tipo específico que completará un compás. Es decir, tenemos que tener una cantidad adecuada como mencionamos con anterioridad, para que el botón check cumpla su funcionalidad y podamos acceder a la reproducción de sonido. Por otro lado, tenemos el parámetro que antes comprendíamos como el denominador y va a referenciar al tipo de figura. Si tomamos a la redonda como el número 1, que sería la que está más a la derecha, y multiplicamos por 2 hacia la izquierda, vamos a saber cuál va a ser el valor de referencia en el que estamos trabajando. Es decir, si la redonda vale 1, la blanca será 2, negra 4, que es como está señalado aquí. Luego viene la corchea, que sería con 8, y la semicorchea con 16. A eso responden las iniciales que se ocuparon acá. Y como podemos observar, cada figura tendrá un valor que va desde 1/8 de tiempo hasta 4 tiempos. También será explicado con más detalle un poco más adelante en la presentación. En paralelo, también a cada figura están sus silencios que responden a la misma valoración de tiempo. Por otro lado, tenemos la cantidad de figuras, que para este ejemplo se completaría con 4 negras por compás. Recordamos, figura referencia negra, cantidad de figuras 4, y serían entonces 4 negras. Si el tempo, por ejemplo, fuera de 6/8, tendríamos que ir a cuál vale 8, cuál sería la figura de referencia que se corresponde con el número 8, que en este caso sería 1, 2, 4, 8, la corchea, y con 6 corcheas podríamos completar un tiempo. Y así sabríamos entonces cuál es el máximo de figuras que podremos utilizar de cada tipo, si desde el punto de referencia, que en este caso sería un 4, o sea la negra, multiplicamos por 2 hacia la izquierda, o sea hacia acá, o dividimos por 2 hacia la derecha. Por ejemplo, eran 4 negras, serían 8 corcheas o 16 semicorcheas, y para el otro lado serían 2 blancas o una redonda. Por último, en la explicación de la TIC sería lo que respecta a las figuras. Cada figura tiene su representación pictórica, el nombre, que sería su representación verbal, que sería semicorchea para esta figura, y una duración de 1/4 de tiempo. Y bueno, cada caso con su respectivo nombre y tiempo. Así nuevamente, si tuviéramos que completar con 4 negras, serían 4 tiempos a completar, los cuales pueden ser utilizados como a criterio del usuario, que podrían ser, por ejemplo, 8 corcheas o 16 semicorcheas y en combinación, todas válidas por igual. Por último, como sugerencias para el uso de esta propuesta en una sala de clase real, como no queremos intencionar el tipo de respuesta que puedan propiciar en la experiencia práctica, vamos a verbalizarlas únicamente y podríamos trabajar, por ejemplo, con el caso de si se dispone una serie de figuras, preguntar al estudiante cuál tipo, o sea, cuál es el tiempo que le corresponde o cuál es la suma de tiempos que representa esa cantidad de figuras. O por otro lado, entregar al estudiante un tempo y explicarle que deberá completarlo con un tipo de figuras limitadas, por ejemplo, solo negras y solo corcheas, o solo negras y semicorcheas, etcétera, a disposición del docente. Y eso sería entonces la cápsula que corresponde a la fase teórica o la parte teórica de nuestra fase 2 del proceso de investigación.